Buen día, jóvenes, para todos. Es un gusto en saludarlos como siempre. Una vez más, estamos acá reunidos para poder avanzar nuestro capítulo número 2 de la materia de Cálculo 2, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. En esta oportunidad nos convoca el hecho de hablar de algo muy importante dentro del ámbito económico, que es el análisis marginal. Y cuando hablamos de análisis marginal, estamos hablando de tres variables importantes: el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal. Indudablemente, la palabra marginal es sinónimo de derivadas. O sea que para calcular el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal, vamos a tener que derivar las expresiones que optimicen el comportamiento de un determinado producto para poder encontrar las variables marginales que nos interesan a nosotros. Bueno, para entender un poquito mejor, y antes de entrar a los ejercicios y entender un poquito mejor el tema, vamos a introducir un poquito la parte teórica para entender qué es lo que estamos calculando con los números, ¿no? Con las derivadas en este caso. El ingreso marginal, ¿no es cierto?, es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad de producto más. Como esta unidad es vendida al precio de mercado para una empresa en libre competencia, el ingreso marginal es igual al precio. Mediante el ingreso marginal, la empresa compara la cantidad de cada unidad adicional añadida tanto al ingreso total como al coste total. De igual modo, si el ingreso de cada unidad adicional es mayor que su coste marginal, el cual mide la tasa de variación del coste dividida por la variación de la producción, la compañía debe producir dicha unidad o, de lo contrario, se reducirán sus beneficios o se incrementarán las pérdidas. Muy bien. Cuando nosotros en una empresa planeamos toda la parte de producción, ocurre de que tal vez el producto sea tan bueno, o sea, tan demandado, que de repente las empresas muchas veces se ven obligadas, por así decir, a producir cantidades que no estaban planificadas en el proceso de producción. Ahora, hasta ahí todo perfecto. El producto excelente, fue bien recibido por los clientes, la gente lo consume, excelente. Pero nosotros tenemos que pensar de que fuera bonito, fuera hermoso, de que aparte de todo eso que está pasando, que la gente está consumiendo nuestro producto y por ende está pidiendo una mayor producción, fuera lindo de que el producir más genere más ingresos. Pero hay un problema, ¿no es cierto? El hecho de producir más implica también un costo de producción. El hecho de producir más implica pagar de repente horas extras a los trabajadores, el consumo de energía por el uso de las máquinas adicionales, el alquiler, si estamos ocupando un terreno o un lugar donde nosotros alquilamos para hacer la producción. Entonces, el producir más viene acompañado indudablemente de gastos, de costos. Y entonces, vamos a ver de que con el ingreso marginal, el costo marginal, nosotros podemos averiguar como empresa si nos conviene producir más o no, porque hasta el momento, lo que la teoría, aquí que estoy resumiendo, ¿no? Que quise escribir acá como una presentación básica a lo que quiero mostrarles que vamos a calcular, la teoría me está diciendo de que el ingreso marginal es el ingreso que yo voy a obtener por cada unidad adicional a lo que yo tenía planificado producir, ¿es cierto? Y eso se puede calcular. Es decir, yo tengo planificado producir 20 computadoras. Se vendieron las 20. ¿Qué pasa si yo produzco la computadora 21? ¿No es cierto? Obtendré un ingreso.
¿cuánto va a ser ese ingreso? Ese ingreso es el ingreso marginal. Ahora, si ese ingreso marginal es mayor que el costo marginal, entonces tenemos utilidades. Ustedes saben por cálculo uno e incluso por materias del primer semestre de que si el ingreso es mayor que el costo, indudablemente tenemos utilidades. Si el ingreso es igual al costo, estamos en punto de equilibrio, ni ganancia ni pérdida. Y en ese aspecto no conviene seguir con la empresa porque no vamos a trabajar para no ganar nada. Y si el ingreso es menor que el costo, estamos a pérdida. Y entonces ahí pues no nos conviene el negocio, ¿no es cierto? Entonces, estos ingresos marginales, costos marginales, nos van a llevar a tomar decisiones de que si es prudente para la empresa producir más o no, ¿no es cierto? Bajo el concepto de que mientras más producimos, no significa que más ganemos, ¿no? Porque eso viene involucrado con costos adicionales que vamos a tener que hacer. ¿Cómo vamos a determinar si eso nos conviene o no? Con las variables marginales que vamos a analizar. Entonces, eso viene a ser, en pocas palabras, el ingreso marginal. El ingreso que voy a obtener yo como empresa por cada unidad adicional que yo produzca a la establecida. ¿Y por qué motivos una empresa puede producir más? Bueno, por lo que les expliqué. El producto bien aceptado en el mercado, por las personas lo están consumiendo, etcétera, 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 ¿no? Pero no es nomás llegar y decir, caramba, estamos vendiendo todo, vamos a producir más. No, hay que ver, ¿no es cierto?, un montón de cosas que hay que llegar al final a decir, miren, si producimos tantas unidades más, no nos conviene. Si producimos X unidades más, sí nos conviene. ¿Hasta dónde nos conviene? ¿Hasta dónde no nos conviene? Todo eso me lo eh, lleva a conocer la matemática, las derivadas, que es lo que el alumno pregunta, ¿y para qué, digamos, llevamos derivadas? Entonces, ahí ya tenemos una aplicación directa a la parte económica. Ok, está también el costo marginal. El coste marginal o costo marginal es el coste que se asume al iniciar la producción de una unidad adicional. O sea, producir una unidad adicional también trae costo, lo que les explicaba. Eh, de repente horas extras para el trabajador, de repente alquiler por más días de la fábrica, el uso de energía, ¿no? Etcétera, me trae indudablemente adicionar más unidades a la producción, obviamente me trae costo. Y ese costo se puede calcular con la derivada y se llama costo marginal. Entonces, ¿qué hace el costo marginal? Decirme, mira, si tú quieres producir una unidad a más, te va a costar esto. Entonces, la pregunta es, si yo produzco una unidad a más, ¿cuánto es mi ingreso y cuánto es mi costo? Si el ingreso es más que el costo, metámosle, pues, ¿no es cierto? Pero si el ingreso es menor que el costo, no me conviene producir. Y obviamente, lo importante acá es lo siguiente. El coste marginal es un concepto muy utilizado en microeconomía, ya que, a ver, ustedes llevarán micro y llevarán macro, y ahí van a profundizar estos conceptos y van a llevar matemática también, ¿no? E incluso van a hacer gráficas, porque van a graficar costos, van a ver el comportamiento de las curvas y todo lo demás. Lo que es el cálculo es introducirlos un poquito a esa parte. Otra forma de describir el coste marginal es tomándolo como la variación que se produce en el coste total a la hora de aumentar en una unidad la producción. De estas dos ideas iniciales puede resumirse la definición en que el coste marginal es el coste al que se enfrenta una empresa en cuestión en el momento de producir una unidad más de algo. Creo yo que hasta aquí los conceptos lo he escrito de forma entendible y que sean claras para el estudiante. Porque muchas veces uno lee los libros y no entiende, ¿no? Los libros generalmente están basados en términos muy científicos, ¿no? Términos que personas con mucha experiencia pueden llegar a entender. Generalmente un alumno que empieza su análisis económico tiene problemas con los libros porque no llega a entender más o menos lo que está queriendo transmitir ese autor.
Ahora, utilidad marginal. Bueno, ustedes ya conocen una fórmula muy importante en el ámbito económico, básica diría yo, que la utilidad no es más pues que la resta entre el ingreso y el costo, ¿no es cierto? Matemáticamente utilidad es ingreso menos costo. Si yo eso lo derivo y lo llevo a un plano de los análisis marginales, entonces pues la utilidad marginal no va a ser más que la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal, ¿no? Entonces, la utilidad marginal es el beneficio que obtenemos por el consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. Es decir, si yo produzco una unidad más y logro venderla y logro de que las personas me sigan comprando ese producto, yo puedo indudablemente obtener beneficios de eso, pero no siempre. Todo va a depender del ingreso y el costo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante entender y ustedes también lo tienen claro, eso en ya materias que han llevado como economía, me imagino, donde ahí han tenido que hablarle un poquito de la parte de la oferta, la demanda, el comportamiento de la curva, qué factores influyen en la oferta, qué factores influyen en la demanda, etcétera, etcétera. Los tipos de mercado y compañía. La utilidad marginal se refiere al concepto de adicional o extra. Así, se trata de la utilidad que se agrega o añade cuando consumimos una unidad más de un bien o servicio. La utilidad marginal depende de las preferencias del consumidor, las que no siempre son conocidas, ¿no? Ese es un concepto que en economía nos colocan muy claro. No obstante, independientemente de su forma o nivel, los economistas suelen coincidir en que generalmente se cumple que a medida que aumenta el consumo de un producto, la utilidad que obtenemos va cayendo. Fíjense qué interesante. Uno pudiera pensar, ¿no? Que a medida que ocurre el aumento del consumo de un producto, vamos a ganar más. O sea, si lo vemos de empresa y decimos, mira, vos están consumiendo este producto más que lo que nosotros esperábamos, pero ya el estudio matemático, cuando la matemática entra a los estudios financieros, económicos y compañía, se demuestra por grandes economistas, grandes estudiadores, grandes estudiosos, ¿no? De que no es así. Más bien, más bien, ¿no? Es característico de que a medida que aumenta el consumo de un producto, la utilidad que obtenemos va disminuyendo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, eso se debe, obviamente, a que nosotros hoy en día tratamos de optimizar el comportamiento de un producto a través de una expresión matemática. Y las expresiones matemáticas no siempre crecen, también decrecen. Y ahí está lo que hablábamos del punto máximo y el punto mínimo, ¿no es cierto? Y los puntos de inflexión y compañía. Pues estos conceptos para un licenciado deben estar claros, porque vos muy difícilmente vas a escuchar a un licenciado estudiado, estudioso, que te diga a mayor producción, mayor ganancia. No, eso queda descartado si vamos a la matemática y lo demostramos que realmente no es así. Entonces, es muy importante tener bien claros los conceptos para poder opinar de manera criteriosa algunas preguntas que nos hagan en el ámbito profesional. Vamos un poco a la matemática. En nuestro ejemplo número uno, vamos a repasar un poquito algunas cosas que son necesarias para poder entrar a esta parte. A ver, un pequeño empresario se dedica a vender computadoras en su puesto de ventas ubicado en el mercado Chiriguán. Si se sabe que el precio de cada computadora que ofrece al público es de 3.500 bolivianos, se pide determinar la función matemática que representa el ingreso total obtenido por este empresario. ¿Cuál sería el ingreso total obtenido al vender 25 computadoras? Indudablemente tenemos que repasar un poquito cómo se calcula el ingreso, ¿no? Antes de poder derivarlo. Entonces, ustedes ya saben de que el ingreso total está definido matemáticamente como el producto del precio del producto por la cantidad del producto. O sea, el ingreso está directamente relacionado con la cantidad de productos que voy a producir y el precio de ese producto que voy a lanzar al mercado, ¿no?
P es el precio del bien o servicio y Q es la cantidad del bien o servicio que vamos a producir. Claro, si yo voy a calcular la función matemática que representa el ingreso total, pues vamos a decir de que esa función matemática va a ser 3500x. Y esta es una recta. Esta es una recta. Entonces, este vendedor puede, por ejemplo, puede predecir con una gráfica cuánto él ganaría si vendiera 80 computadoras. Si bien nadie puede predecir el futuro, lo que hace la matemática es aproximadamente darte una idea de cuánto pudieras ganar vos si tú aumentas la venta a 80 máquinas, por ejemplo. ¿Pero cómo puedo saber eso? Con una gráfica, con una expresión matemática, con un modelo matemático podemos predecir, con la estadística podemos predecir. Por eso es que ustedes llevan estadística o van a llevar estadística. Ahí van a profundizar, digamos, sus conocimientos en cuanto a predecir con curvas muchas cosas. Y entonces, esta es la fórmula matemática que le brindaría a este empresario, por así decir, eh, cuánto es su ingreso en función al precio y a la cantidad. ¿No? Ponemos X porque X es la cantidad del bien o servicio. No- Como no sabemos, ¿no es cierto? Como no sabemos eh, cuántas máquinas vende X máquina, entonces 3500 por X. Ya X va a variar. Entonces, un día puede vender 5, otro día puede vender 3, otro día puede vender 2, y es por eso que nosotros le damos valores a la X, ¿se dan cuenta? Ya empieza a explicarse un montón de cosas. Si yo quiero graficar esta expresión, ¿por qué le damos valores a X? Porque X es variable, o sea, hoy vendí 2 máquinas, con X2, ¿cuánto gané? Mañana vendí 4, con X4, ¿cuánto gané? Pasado mañana 8, con X8, ¿cuánto gané? Entonces, con eso yo puedo obtener mi ingreso, puedo armar una gráfica, puedo decir en 20 días o con 50 máquinas, o con 70 máquinas, o en función a lo que sea, cuánto va a ser mi ganancia. Que no va a ser exacta, porque cambia, ¿no es cierto?, el comportamiento del cliente. Puede ser que de repente en un día vos tengas el boom de venta de computadoras y otro día esté vacío, no vendas ni una, y entonces eso es variable, ¿no? Entonces, aquí tengo la respuesta de la. De esa manera, yo tengo la fórmula del ingreso total de este vendedor. Luego nos pide el problema que investiguemos cuál sería el ingreso total obtenido al vender 25 computadoras. Claro, si este camarada, pongámosle, a la semana, vende 25 computadoras y él quiere ver cuál fue su ganancia semanal, pues ya tiene su fórmula para poder calcular eso, tiene su gráfica para poder predecir si esta semana fue buena, esta semana fue mala. O sea, fíjense que la gráfica es importante en los comportamientos de los análisis que hacemos en la materia. Aquí simplemente lo que voy a hacer yo la pregunta es, ¿cuánto es el ingreso cuando X vale 25? Entonces, si X vale 25 y aplicamos la calculadora, tenemos un ingreso total de 87.500 bolivianos que obtuvo este señor al vender 25 computadoras. Pero esto no es ganancia neta, ¿no es cierto? No es que aquí toda la plata va a su bolsillo. A esto hay que quitarle los costos. ¿Cuáles costos? El alquiler, ¿no es cierto? Y un montón de costos que este camarada tuvo que efectuar para poder vender su computadora, y entonces esto no es una ganancia neta, no es un ingreso neto, ¿no? Y eso también ustedes lo saben. Ahora, vamos a un segundo problema. En una tienda de venta de televisores se sabe que el precio de cada televisor puesto a la venta es de 4.500 bolivianos. Con esta información determino la función matemática que representa el ingreso total de la tienda. El ingreso promedio, obtenido por dicha tienda. Bueno, sabemos ya indudablemente de que el ingreso matemáticamente es precio por cantidad. Como tengo el precio, que es 4.500, y la cantidad es X, porque eso es variable, varía, entonces yo puedo deducir de que el ingreso de esta tienda está regido por esta forma, 4.500x, lo cual representa una recta.
¿no? Esta es una recta. O sea, eh, el ingreso no solamente puede ser una recta, el ingreso puede tener cualquier tipo de curva, pero por en cuanto aquí, digamos, por en cuanto aquí tenemos, ¿no es cierto?, una recta. Ahora, cuando nos piden calcular el ingreso medio o promedio, significa de que si pensamos un poquito y analizamos el problema, ¿cómo nosotros sacamos un promedio? Bueno, cuando ustedes sacan su promedio, por ejemplo, de sus notas semestrales, ustedes dicen, a ver, esta materia la pasé con 80, esta con 90, esta con 70, esta con 100 y esta con 90. Quiero saber mi promedio. Claro, lo que hacen ustedes es sumar todo eso y dividirlos entre la cantidad de materias. ¿No? Ese es el promedio desde un punto de vista explicado así a grandes rasgos. El ingreso medio promedio es pues la división del ingreso total entre la cantidad del bien o servicio que hemos vendido, ¿no? La palabra promedio ya indica eso. Entonces el ingreso medio es el ingreso total, ¿no? Sobre la cantidad. Ahora nosotros podemos decir lo siguiente. El ingreso total es 4.500x, ¿no? Y Q representa X, porque ¿entre cuánto vamos a dividir? Bueno, vamos a dividir entre la cantidad de computadoras que vendimos. Bueno, si vendimos 5, dividido entre 5. Si vendimos 8, dividido entre 8. Entonces acá, si hacemos una matemática y un razonamiento, sabemos que el ingreso total es P por Q, ¿no? Dividido entre Q. La variable Q se puede eliminar y el ingreso medio es P. O sea, indudablemente, el ingreso medio va a ser igual al precio del bien. Y en este caso el ingreso medio es 4.500 bolivianos porque ese es el precio del bien. Esa conclusión, ¿de dónde sale? Sale de reemplazar las fórmulas y hacer un razonamiento matemático, ¿no? Entonces ahí tengo calculado el ingreso medio, que es la división del ingreso total entre la cantidad de bien o servicio que hemos vendido, producido, etcétera. ¿Qué otro concepto debemos recordar antes de entrar a los cálculos marginales? A ver, el ingreso generado por la venta de X unidades de televisores está dado por la siguiente expresión matemática. Bueno, como ahora pueden ver, el ingreso ya es una expresión cúbica. No todos los productos en todas las empresas tienen el mismo comportamiento. Indudablemente, cada empresa es diferente. Cada empresa utiliza software, computadoras, usan tecnología, usan maquinaria, que no es la misma de una empresa A una empresa B. Y entonces, indudablemente, cada empresa tendrá un comportamiento matemático optimizado de acuerdo a los factores que ella tenga para poder llegar a producir un bien. En este caso, esta empresa, ¿no es cierto?, que genera ingresos por la venta de televisores, su ingreso está en función a esta expresión. O sea que el comportamiento de su ingreso tiene esta forma. Ahora, muchos me preguntan, ¿y cómo sabemos de que el comportamiento, por ejemplo, del ingreso de una empresa X tiene tal forma? Ahí entra la estadística. Ocurre que en estadística, recién en estadística van a aprender un tema que se llama regresión lineal, donde en ese tema se aprende a encontrar la ecuación que representa el comportamiento de ese producto. Porque esto de acá se puede calcular. ¿Cómo puedo calcular esto? Dependiendo en función a las ventas, en función a la producción, en función a algo, yo puedo con la estadística encontrar una curva que represente más o menos, porque no es exacto, es aproximado, más o menos el comportamiento de una curva. En este caso, esto de acá ha salido de la estadística, ¿no? Han agarrado datos, han hecho un cálculo matemático y les ha dado este resultado. Y de ahí, con esta curva, yo puedo tratar de predecir cuál será mi ingreso si en este mes vendo 100 computadoras, cuál va a ser mi ingreso marginal si yo vendo 105 computadoras, o sea, 5 computadoras a más de lo que tenía pensado. Y entonces hay que darle un sentido a la matemática en lo que estamos estudiando. Con esta información se pide determinar
A. ¿Cuál sería la expresión matemática que represente al ingreso marginal? B. ¿Cuál sería el ingreso marginal cuando X es igual a 50 unidades? Muy bien. Yo tengo a mi disposición la expresión matemática que optimiza el ingreso por las ventas de X unidades de televisores en una empresa. Yo quiero encontrar ahora la expresión matemática que me represente el ingreso marginal. Posiblemente tengamos que producir más televisores, más computadoras, más equipos de música, más portátiles, más tablets, más celulares, etcétera. Y entonces es importantísimo saber el comportamiento del ingreso marginal. Para encontrar el ingreso marginal, tenemos que derivar el ingreso. Entonces, el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de X. Entonces, el cálculo de la expresión matemática del ingreso marginal sería derivada, ¿no? Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, derivada de 2x cuadrado, 4x, derivada de 4x, 4. Listo. Esta es la expresión que me va a simular el comportamiento del ingreso generado por la venta de los televisores adicionales, adicionales a lo que yo tenía planificado. Entonces, con esto yo puedo calcular mi ingreso marginal. La pregunta es, ¿cuál sería ahora el ingreso marginal cuando X es 50? Es decir, si yo voy a producir 50 unidades a más de estos televisores, ¿cuánto sería mi ingreso, en este caso, marginal? Entonces, simplemente sería averiguar cuánto sale la derivada cuando X vale 50. Reemplazando esto acá, tuviésemos, ¿no? 3 por 50 al cuadrado, más 4 por 50, más 4. Aplicando la calculadora, tuviésemos entonces 7.704 como ingreso marginal. Bueno, como son problemas tomados como problemas pedagógicos para explicar situaciones simuladas a la vida real, no está aquí, digamos, mencionada las unidades monetarias, no está si están bolivianos, si están dólares, si están euros, etcétera, ¿no? Entonces, como no está especificada, digamos, la unidad monetaria, pues entonces respondemos, ¿no? Que el ingreso es 7.604 bolivianos, dólares, euros, dependiendo, pues, ¿no? De la unidad monetaria que nos especifique en el problema, y si no nos especifica, podemos asumir que es boliviano, y si no, podemos dejarlo ahí. Pero lo importante es que yo voy a tener este ingreso adicional al producir estas 50 máquinas. Pero la pregunta es, ¿este es un ingreso neto? O sea, ¿es un ingreso que va directo a tu bolsillo? No. No porque yo aquí para estos televisores tengo que gastar en energía, tengo que gastar en algunos insumos, tengo que gastar en mano de obra, tengo que ver las máquinas, mantenimiento, tengo que contratar otra vez los obreros, los que manejan las máquinas, entonces no es, digamos, obviamente neto, ¿no? Pero podemos calcular el ingreso marginal. Luego tenemos otro ejercicio que dice, el ingreso generado por la venta de X mesas está dado por la siguiente expresión matemática. El ingreso también en algunos libros está simbolizado con R, en unos con I y en otros con R. Dependiendo del autor, pues no hay algunos autores que por marcar la diferencia con su libro o con el otro van variando, digamos, la nomenclatura. La nomenclatura no es problema, no nos es problema si es I, si es R, si es S, si es T, no importa eso, nos van a avisar, ¿no? El ingreso, entonces, este es el ingreso. Fíjense que el comportamiento ya es diferente, ¿no? Esta es otra empresa que tiene un comportamiento diferente a esta data. Entonces, eh, y no es porque sea tanto por el producto. Se tiene que ver, digamos, de que no es lo mismo fabricar mesas que televisores, indudablemente. Y esa variación de que no es lo mismo fabricar A que B produce que las funciones matemáticas sean diferentes, ¿no? Entonces acá uno dice lo siguiente. Me menciona el ingreso generado por la venta de X mesas está dado por la siguiente expresión matemática. Aquí está. Para
X mayor o igual a 0, menor o igual a 7.000. O sea, esto es lo previsto a producir. Esto es lo que tenemos previsto de producir. Hasta 7.000 mesas. Calcula el respectivo ingreso marginal cuando X es igual a 1.000 unidades. Es decir, si en vez de 7.000 producimos 8.000, si nos pasamos de lo establecido, de lo entendido, de lo que acordamos, de lo que planificamos, porque en una empresa todo es planificado, no es llegar y decir, bueno, señores, vamos a producir hoy día 50, no. Se hace un estudio, ¿no es cierto? Un estudio de mercado, un estudio de oferta, un estudio de demanda, un estudio de ver el nicho del mercado, dónde estamos ubicados, o sea, no es tan fácil como lo pintan algunos colegas o algunas personas que dicen, no, es cuestión de producir, digamos, ¿no? Y listo. No, no es tan así, digamos, ¿no? Entonces, quiero calcular el ingreso marginal. Pues, para eso, lo que voy a hacer yo es derivar esta expresión. Entonces, para derivar la expresión, tengo que acordarme, ¿no es cierto?, de que esta es la fórmula para derivar una expresión divisible. Y aquí tengo otra fórmula, ¿no? O sea, esta fórmula no me sirve para esto. La derivada de 20x, 20. Ahora, la derivada de esto se puede calcular con esta fórmula o con otra. Porque hoy en día pues tenemos un montón de fórmulas de derivación. Entonces acá, fíjense, ¿qué he puesto acá? Que la derivada de una constante por x es la constante. Se refiere a esto. Y la derivada de u sobre b es esto. Pero también hay una fórmula que me puede calcular también esto, que es la derivada de una función sobre una constante. No, también, digamos, sale de acá esa fórmula. También la puedo utilizar. Entonces, encuentro obviamente la derivada, ¿no? Encuentro la derivada y digo, la derivada, tengo que derivar 20x y tengo que derivar esta expresión. La derivada de 20x es 20, menos. Entonces, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Estoy aplicando la fórmula u sobre b, de un cociente. Claro, aquí está paso por paso, pero ya, digamos, en un cálculo evaluativo o en una evaluación tiene que ser más rápido, indudablemente el cálculo. Derivada de x cuadrado, 2x por 500 menos x cuadrado por derivada de 500, 0. La derivada de un número es 0. Algo por 0 es 0. Esto se pierde y me queda 2x por 500 dividido entre 500 al cuadrado. Puedo tachar los 500. Un 500 con un 500 se puede tachar y me va a quedar 2x sobre 500. O sea que acá puedo sacar la mitad, mitad de 2, 1, mitad de 500, 250, ¿no? Para poder simplificar. Y entonces encuentro la derivada, que tranquilamente la pueden encontrar con la tecnología, ¿no es cierto? Ya frente a estos problemas reales, ya el licenciado no hace este cálculo a mano y a lápiz, va y ocupa la tecnología, va, mete esto a la tecnología le dice, esta es la derivada. ¿No es cierto? Que es el programa que hemos estado viendo con ustedes, que es el GeoGebra, ¿no? Y bueno, de acá ya tengo derivada el ingreso, y bueno, reemplazando el valor acá, ya obtengo el ingreso marginal. Pues reemplazando X por 1000 y haciendo operaciones matemáticas en la calculadora, tuviésemos que el ingreso marginal sería de 16. O sea que el producir estas 1000 unidades adicionales me traerían como ingreso 16. Ahora, ¿16 qué? 16 bolivianos, 16 dólares, 16 euros. Si lo tomamos como unidades de 1000, 16.000, ¿no? Entonces, mucho va a depender también de los resultados para que el empresario diga, no, si vamos a ganar 16 bolivianos, mucho esfuerzo para nada de esto, ¿no? Entonces, ahí nomás. Pues si vamos a ganar 16 bolivianos, ¿para qué? ¿No es cierto? Ahora, si son 16.000 o 16 millones, esa es otra cosa, indudablemente, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes sepan más o menos con problemas que, a ver, son parte de la realidad, pero que en la realidad obviamente hay más datos que analizar, pero que sí, digamos, nos sirve para tener una idea de lo que vamos a calcular cuando seamos profesionales, dependiendo al área en la que trabajemos, darle un uso a la matemática.
darle un uso a la matemática, entender de que se usa para algo y que es importante, digamos, saber. ¿Listo? La respuesta había sido 16. Como les digo, no están especificadas las unidades monetarias, pero si fueran bolivianos, 16 bolivianos, uno como empresario diría, no, si vamos a ganar 16 bolivianos para fabricar, con 1000 no, no da, digamos, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer estos gastos? Ahí nomás. Entonces, ya nos lleva a tomar decisiones los cálculos matemáticos. Tenemos acá otro ejercicio, vamos a bajarlo acá para que quede un poquito más estético, y donde dice, la ecuación de la demanda de cierto producto está dado por P sub X igual a 325 menos 4X, donde X varía de 0 a 70. Y X es el número de unidades demandadas. Y P es el precio por unidad. Evalúa el ingreso marginal cuando se venden 25 unidades. Bueno, ¿cómo podemos nosotros llegar a obtener estos resultados de acuerdo a los valores que me han dado? Aquí entra la importancia, mis estimados jóvenes, de que la generación que nos va a reemplazar a nosotros, que son ustedes, manejen los conceptos y manejen, digamos, el hecho de que tienen que ser mejores. E indudablemente lo van a hacer si es que se proponen. La idea de mi generación a la de ustedes no es, digamos, ser egoísta, decir, no, no le voy a enseñar bien, le voy a enseñar poquito para... No, la idea es que nuestra generación tiene que hacer que la que ustedes, que es la que viene, sean mejores, porque eso nos beneficia a nosotros también, indudablemente. Ahora, si a mí me dan la demanda, ¿cómo yo puedo calcular el ingreso? Bueno, el ingreso es precio por cantidad. Partamos de ahí. Si el ingreso es precio por cantidad y vos me estás dando la ecuación, ¿no? De la demanda y me estás dando X unidades, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues lo que voy a hacer yo es agarrar y decir, bueno, P ya está acá despejado, es 325 menos 4X multiplicado por X. ¿Y de dónde X? ¿Es esta X de acá? Sí, X es el número de unidades que vamos a producir porque están demandando X unidades. Entonces, esa X es lo que representa Q. ¿Qué es Q? Q es la cantidad de unidades a producir. ¿Cuántas son? Por el momento no sabemos, porque estamos encontrando la fórmula. Después nos dicen que es 25, pero por el momento no sabemos, es X. Entonces, claro, si yo multiplico 325 por X, me va a dar 325X menos 4X por X, 4X al cuadrado. Entonces aquí tengo la fórmula que eh, predice el comportamiento de la ecuación de la demanda de este producto al cual tenemos pensado producir entre 0 y 70, que son las unidades demandadas por los clientes. Así que aquí tengo la ecuación del ingreso total. Pero me han dicho que yo pueda averiguar o evaluar el ingreso marginal. Claro, para encontrar el ingreso marginal, primero necesito el ingreso total. Para calcular el ingreso total, necesito el precio por la cantidad. Y si tengo esos datos, puedo encontrar entonces lo que me ha solicitado. Derivando aquí el ingreso, pues tendré derivada de 325X, 325, y la derivada de 4X cuadrado, 8X. Este es el comportamiento marginal. Ese comportamiento marginal queda reducido a números cuando a mí me dicen, bueno, ¿conoces el comportamiento de la curva del ingreso marginal? Sí. A ver, entonces quiero saber, vamos a predecir, porque, a ver, vuelvo a repetir, la matemática no nos lanza resultados que son exactos. No, estamos tratando de predecir aproximadamente qué pasaría si yo produzco 25 unidades a más. Entonces, reemplazando aquí en el ingreso marginal y aplicando la calculadora, tuviéramos un ingreso marginal de 125, pongámosle boliviano. Ahora, ¿qué pasa si este ingreso fuera negativo? No, pues, si este ingreso fuera negativo, ni pensar en hacerlo, pues no estamos en números negativos, y números negativos
en nuestra profesión significa pérdida. O sea, negativo es pérdida. O sea, no hay ingreso, no existe ingreso, ¿no? Mientras que sea positivo, existe ingreso y es tanto. En este caso, 125. No están especificadas nuevamente las unidades monetarias, por lo que son problemas pedagógicos en los que buscamos solamente que el alumno vea las aplicaciones de la matemática a lo que está estudiando. Ahora, acá tenemos un ejercicio que vamos a hacer con ustedes, ¿no? Este lo voy a hacer con ustedes. Los primeros eran problemas eh, resueltos que ayuden a profundizar la parte teórica. Ahora, vamos a este ejercicio. Dice, la empresa ABC se dedica a producir y vender computadoras de última generación. La empresa en su proceso de optimización llegó a determinar que la función matemática que representa los ingresos obtenidos por la empresa por concepto de las ventas de las computadoras está definida de la siguiente manera. Ok, ¿qué pasó acá? Hicieron un cálculo estadístico, agarraron las ventas de diferentes años, hicieron una regresión lineal y obtuvieron una expresión más o menos de esta manera. A su vez, se conoce también que el costo de producir dichas computadoras en fábrica está definido matemáticamente con la siguiente expresión matemática. O sea, tengo la curva de ingreso con la que yo puedo predecir mi ingreso y tengo la curva de costos con la que yo puedo predecir cuánto me va a costar producir X unidades. Con esta información se pide determinar cuál sería el ingreso marginal, el costo marginal y la utilidad marginal al producir 20 unidades a más de lo establecido. Muy bien, entonces acá vamos a lo siguiente. Eh, el primer paso aquí, ¿no? El primer paso acá sería pues el cálculo del ingreso marginal. Y para calcular el ingreso marginal, yo tengo que conocer el ingreso total. Y ese ingreso total lo tengo aquí. Y con ese ingreso total, con la teoría bien clara, lo que debo hacer yo es derivar este ingreso total. Y al derivar este ingreso total, voy a tener la ecuación del ingreso marginal. Entonces acá voy a calcular, ¿no? Voy a calcular la derivada, ¿no es cierto? La derivada del ingreso total que me genera el ingreso marginal. Y entonces, ¿qué sería? Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, derivada de 9x al cuadrado, 18x, derivada de 24x, 24, y derivada de 15, 0. Ahí está. Tengo ya la curva que me representa el ingreso marginal. Ahora, me ha pedido que yo calcule el ingreso marginal al producir 20 unidades a más de lo establecido. Entonces aquí vamos a llevarlo a números. Vamos a ver qué pasa con el ingreso cuando X vale 20. Entonces aquí ponemos 20 y aquí ponemos 20. E indudablemente con el uso de la calculadora obtendremos ahí un resultado. Bien. A ver, me va a quedar 20 elevado al cuadrado multiplicado por 3 más 18 multiplicado por 20 más 24. Eso me da 1584, pongámosle boliviano, ya que vamos a asumir que la moneda es nacional. A ver, revisando esto una vez más, 20 al cuadrado multiplicado por 3 más 18 multiplicado por 20 más 24. Ok, 1584. Siempre es bueno revisar porque ya estamos hablando de dinero y un cálculo mal hecho a la larga se refleja en la contabilidad, ¿no es cierto? Y ahí ya empiezan a haber problemas, ¿no? Bueno, 1584 bolivianos es el ingreso marginal. Luego me está pidiendo acá, ¿no es cierto?, que yo en el segundo paso voy a hacer el cálculo del costo marginal. Indudablemente, si nosotros seguimos la lógica, si el ingreso marginal
es el resultado de la derivada del ingreso total, pues obviamente el costo marginal es el resultado de la derivada del costo total. Entonces, para que yo pueda encontrar el costo marginal, tienen que darme como dato, ¿qué cosa? Pues la expresión que represente el costo total, que lo tengo como dato indudablemente. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es derivar esto para encontrar la expresión que represente la fórmula de optimización del costo. Entonces aquí tengo la derivada de este costo que va a ser el costo marginal. Y bueno, pues la derivada de esto va a ser 3x al cuadrado. De esto va a ser 12x. Y de esto va a ser 9. Y ya tengo entonces la expresión que representa el costo marginal. Pero ahora vamos a llevarlo a números. Cuánto me cuesta a mí adicionalmente a lo que yo ya había calculado como costo final? O sea que las empresas ya calculan, ¿no? A ver, este va a ser el costo que vamos a obtener, este va a ser el ingreso que vamos a tener y esta es la utilidad que vamos a recibir. Ya está eso ya estudiado por las empresas antes de hacer un determinado producto o una determinada producción, ¿no? Ahora, ¿cuánto me cuesta a mí adicionalmente a lo que yo ya tengo como costo? Entonces aquí, pues, si yo reemplazo el 20 acá, y aquí reemplazo el 20 y lo llevamos hasta una calculadora, pues vamos a obtener nuestro resultado. Y aquí pues vamos a decir entonces que tenemos 20 al cuadrado multiplicado por 3 menos 12 por 20 más 9. Eso me va a dar 969 bolivianos. Noto de que el ingreso es mayor que el costo. Si el ingreso es mayor que el costo, todos ustedes saben a estas alturas del campeonato, si bien es cierto, están en su segundo semestre, pero ya en primero hubo una materia que ya les introdujo un poquito los conceptos clave. Si el ingreso es mayor al costo, hay utilidades, pues, ¿no? Y esa utilidad es la utilidad marginal. Tercer paso, ¿no? Cálculo de la utilidad marginal. Bueno, la utilidad marginal se puede obtener de la siguiente manera. Partiendo del concepto, partiendo del concepto de que la utilidad, ¿no?, es igual al ingreso menos el costo, de ahí podemos partir y podemos decir que es correcto decir de que la utilidad marginal, ¿no? La utilidad marginal es igual al ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Ok? Ahora, si yo quiero obtenerlo en términos de una función matemática, entonces yo puedo decir lo siguiente. A veces es importante optimizar la función. Es decir, si yo ahorita vengo y digo, a ver, ¿el ingreso cuánto me dio? El ingreso me dio 1584. ¿Y el costo cuánto dio? 969. Y lo resto, claro, tengo lo que me han preguntado. Tengo la utilidad marginal. Ya tengo la utilidad marginal. Pero ¿qué tal si viene acá el jefe de producción o el gerente y me dice, licenciado, ya calculó con cuánto la utilidad con 20? O sea, ¿hay utilidad? Hay utilidad. ¿Cuánto es tanto? ¿Y con 30? Bueno, entonces ahí me nace la necesidad de optimizar el comportamiento. Porque el tipo me puede preguntar con 20, con 30, con 40, con 50, con 100. Yo, para no hacer todo el cálculo de nuevo, lo que hago es decir, bueno, aprovechemos de encontrar esa formulita. Y para encontrar pues, la formulita no es para nada difícil, ¿no? Aquí pongo el resultado del ingreso marginal. Este es el ingreso marginal. Aquí está. Este es el resultado del ingreso marginal. ¿No es cierto? Que lo coloco aquí.
menos el costo marginal. Como hay un signo menos entre paréntesis, indudablemente, porque ese menos va a afectar, y este es el cálculo, pues, del costo marginal. Entonces, se optimiza para eso, porque en este caso estamos calculando específicamente para 20. Pero yo te puedo preguntar, ¿y para 30? ¿Y para 50? ¿Y para 80? Para no hacer todo de nuevo, se prefiere optimizar, tener la fórmula que represente ese movimiento, ese trayecto, ese comportamiento, y ya pero cuando me pregunten con 30, yo vengo directamente y reemplazo acá en la fórmula, y digo, ya con 30 es tanto, con 40 es tanto, con 10 es tanto, entonces ya no tengo que hacer todo este cálculo. Entonces acá me va a quedar indudablemente lo siguiente, me va a quedar este menos, ¿no? Va a afectar a todo esto de acá, ¿no? Vamos a quitar esto de acá, mejor dicho. Ok, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a poner menos, este se va a hacer más, y este se va a hacer menos. Listo. Si procedemos a efectuar una matemática común y corriente, este caballero se va a tachar con este caballero, ¿no? Porque está positivo y negativo. Aquí puedo reducir 18 más 12, eso me da 30, 30x. Y bueno, 24 menos 9, ¿es cierto? Que es el siguiente factor, pues la calculadora me lo resuelve, ¿no? Eso me va a dar 15. ¿Qué acabo de encontrar aquí? El comportamiento de la curva de la utilidad marginal. O sea que con esto ya me pueden preguntar lo que quieran. Dicen, por favor, con 30 unidades, ¿cuánto es? ¡Tac! Reemplazo, ya está. No tengo que hacer todo el proceso. Por eso que en las empresas optimizan, porque la optimización reduce los tiempos considerablemente, y en la vida de un empresario el tiempo es oro en sí para cualquier profesional, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo, digamos, lo que puede causar el cálculo de la utilidad marginal. Entonces aquí si yo vengo y reemplazo, ¿no? El valor de X, pues aquí, digamos, X vale 20, ¿no? Vale 20. Y entonces aquí ya tengo la utilidad marginal. Entonces aquí sería 30 multiplicado por 20 más 15, que sería 615 bolivianos. Listo, ya tengo entonces, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Ya tengo el ingreso marginal, ¿no? Ya tengo el costo marginal, ¿no es cierto? Y tengo la utilidad marginal. Entonces, también podía haber calculado este resultado restando esto con esto, ¿no es cierto? Tiene que darme lo mismo, ¿no? Obviamente, porque ya está definido matemáticamente eso. Entonces aquí ya tengo mi fórmula optimizada para cualquier X, y en el caso particular de 20, pues sería esto menos esto, tiene que darme esto de acá, indudablemente. Listo, yo tengo entonces calculado mi ingreso marginal, mi costo marginal y mi utilidad marginal. ¿Nos conviene producir 20 unidades? Sí, nos conviene, porque al producir 20 unidades tenemos ingreso. O sea, el ingreso es positivo, tenemos ingreso, tenemos utilidades. Entonces, como hay utilidades positivas, hay utilidades en las que el ingreso es mayor que el costo, hablando en términos marginales, nos conviene producir esas 20 unidades. ¿Siempre nos va a convenir producir más unidades? No, pues todo va a depender del comportamiento. ¿El comportamiento de qué? Del comportamiento de la curva, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver ese comportamiento de curvas en la parte gráfica utilizando, digamos, la tecnología, ¿cierto? Utilizando la tecnología. Bueno, en primera instancia, lo que voy a graficar acá son los ingresos marginales y los costos marginales. Eso es lo que vamos a graficar para hacer la siguiente comparación. Para eso vamos a abrir acá el programa de GeoGebra para poder analizar lo siguiente. Ok, muy bien. Vamos a compartir acá. Listo. A ver, ¿qué me dio a mí como ingreso marginal? Me dio
3x cuadrado más 18x más 24. 3x cuadrado, a ver, 3x cuadrado más 18x más 24. Vean ustedes, ese es el comportamiento de la curva del ingreso marginal para esta empresa, ¿no? Para esta empresa. Ese es su comportamiento. El comportamiento de el costo, a ver, el costo es 3x cuadrado menos 12x más 9. 3x al cuadrado menos 12x más 9. Ok. Si nosotros analizamos, fíjense, estas curvas, si nosotros vemos el comportamiento de estas curvas, la que está con verde es el ingreso y la que está con color rojo es el costo, ¿no? Fíjense. Entonces, llega un momento que nosotros, fíjense, tenemos la gráfica acá, ¿no? Pero vamos a este momento, vamos a este momento. Aquí, en este punto, estamos compartiendo, sí. ¿Qué me permite a mí la gráfica? ¿Qué me permite a mí la tecnología? Dice, a ver, en este punto, aquí en este punto, va a haber equilibrio. O sea, en la intersección del ingreso con el costo, hay un punto de equilibrio. O sea, ahí ni ganamos ni perdemos. Claro, aquí obviamente, si yo bajo la gráfica, ¿no? Acá obviamente, con un valor de X, yo voy a tener ese valor. Cuando X vale tanto, ¿cuánto vale acá? Pero ya puedo calcular ahí un punto de equilibrio. Ahora, va lo importante aquí, ¿no? Vamos acá a lo importante. Ocurre de que, fíjense ustedes, lo siguiente. Por este lado, por el lado derecho, por el lado derecho, la curva de verde está por encima de la curva de rojo. La curva de verde está por encima de la curva de rojo. ¿Qué significa que la curva de verde esté por encima que la curva de rojo? A ver, analicemos esto. A ver, significa que acá, a ver, bajemos acá. Significa que acá, ¿es cierto? A una X unidad de producción, a una X unidad de producción, va a haber más ingreso que costos. Más ingreso que costos. Pero eso va a pasar siempre, no, no siempre. Va a empezar a pasar en una cantidad de unidades, ¿no? Que ya aquí podemos ver, podemos predecir, ¿no es cierto? Y ahí ya uno puede ver, digamos, lo siguiente. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, miren, por eso que se grafica. Les pongo el ejemplo. Si yo produzco 4, este 4 si yo lo proyecto, aquí tengo el costo. Con 4 tengo este costo. Pero si yo este 4 lo sigo proyectando, lo sigo proyectando, lo sigo proyectando, sigo proyectando, sigo hasta que tope la verde, queda claro que tengo más ingreso que costo. ¿No es cierto? Tengo más ingreso que costo. Con este 4 hasta aquí mi costo. O sea que yo proyecto y digo, topo la curva roja, ese de costo. Con esto tenemos, con estas 4 unidades tenemos este costo. Pero con estas mismas 4 unidades tenemos más ingresos, miren, porque yo tengo que proyectar y voy a seguir hasta que tope el 4. Aproximadamente ahí, más o menos por acá. El ingreso es mayor que el costo. Por lo tanto, las gráficas son para eso, mis estimados jóvenes. Para que yo pueda predecir, con 4 unidades tenemos más ingresos que costo. Con 6 unidades también. ¿Por qué? Porque como el ingreso está por encima del costo, vamos a tener más ingreso que costo
Y al tener más ingresos que costos, nos conviene producir. Vamos a tener utilidades. Entonces, por eso que las empresas optimizan el comportamiento en una curva de sus ventas, de lo que ellos vean conveniente, para hacer análisis. Y estos análisis deberían hacerse en la universidad, porque en la vida real se analiza mucho el comportamiento gráfico, ¿no? El alumno, cuando sale profesional, no te sabe interpretar. Vos le mostrás y le decís, ahora interpretame esto. No, esta es una parábola. Sí, está bonito, es una parábola, pero ¿cuál es la interpretación? ¿Qué significa esto? Entonces, eso es lo que nos falta con respecto a preparar a los estudiantes en estas materias. Ya les comenté, ¿no? No quiero aburrirlo con el mismo comentario, pero a ver, en sus manos está ser o los mejores o los comunes. Entonces, lo que las empresas necesitan son profesionales que sepan interpretar. O sea, muchos profesionales tienen la tecnología y la tecnología les patea, o tienen la tecnología, saben manejarla, pero no saben el significado. Una tecnología en la que yo sepa manejarla, pero que no le dé significado, es lo mismo que nada. Entonces, yo puedo decir ahorita que con este comportamiento siempre vamos a tener utilidad. Ahora, para que yo diga siempre vamos a tener utilidad, ¿es cierto? Tengo que garantizar de que esta curva esté por encima de esta. En el momento de que esta curva esté por encima de esta, en ese momento vamos a tener pérdida. ¿Y este comportamiento siempre se va a dar? No, pues no siempre se va a dar. Depende de lo que estés analizando. Por eso, análisis marginal. O sea, análisis, estamos analizando. ¿Siempre va a ser así? No, pues hay preguntas donde esta se cruza con esta y esta está encima de esta, y ahí significa que en este punto, pongámosle, en este punto ya tengo pérdida. Y entonces ya eso le permite al empresario decir, vamos a producir, permítame que lo haga así, por favor, que tengo que mostrar ya. Puedo aquí bajar la escala, ya, para que no estén haciendo esto, pueden aquí bajar la escala, pero eso le permite al empresario decir, ya sé hasta dónde me conviene producir. Ah, no importa las unidades que produzca, voy a tener utilidad. Claro, siempre y cuando las venda, porque esa es otra cosa, ¿no es cierto? Una cosa que vos tengas tu fábrica ahí lleninga de televisores, si no la vendes, pues lo mismo que nada, ¿no es cierto? De ahí vienen las famosas ofertas, los marketing, el vendedor tiene que ser bueno para convencer al cliente, y un montón de cosas, pues, ¿no? Que ya se van explicando a medida que uno va viendo, digamos, cómo es el comportamiento. Entonces, indudablemente, si nosotros producimos y vendemos, siempre vamos a tener utilidad en este comportamiento. Muy bien. Entonces, esto vamos a explicarlo acá nomás porque quería mostrárselo. Vamos a volver a nuestra hoja de cálculos, ¿cierto? Y bueno, hasta aquí sería nuestro avance en esta primera clase de nuestro nuevo tema. A continuación, en las siguientes clases, vamos a ver los famosos puntos máximos, puntos mínimos, esos se van a calcular aquí. Y ahí vamos a ver por qué es importante el punto máximo, por qué es importante el punto mínimo, qué nos dice esos resultados. Y como les digo, darle una aplicación a la materia en la que el alumno tiene que saber, digamos, el por qué lleva la materia. Y ese es un problema también que tenemos en la universidad. Muchas veces el alumno cree saber que lleva tal cosa por tal cosa, pero en sí, digamos, el profesor no le informa muchas veces por qué lleva. Como, por ejemplo, contabilidad. ¿Para qué le voy a decir a un alumno para qué es contabilidad si la contabilidad ya saben que es un cálculo donde se hacen los activos, los pasivos? No, pues hay que decirle, ¿no? al estudiante, no hay que asumir de que él sabe, hay que decirle, mire, esto es para esto lo vas a ocupar en esto lo vas a ocupar cuando vos estés aquí, cuando vos estés en esta área, en esta área, en esta área. Claro, hay que decir las cosas para que el alumno pueda entender bien lo que está recibiendo como educación. Bueno, vamos a parar la clase, la grabación de la clase, agradeciéndole siempre su valiosa atención para ver si hay preguntas en
la ronda de preguntas que siempre hacemos en las clases. Muchas gracias, chicos, por su atención. Muy amables por estar en la clase y siempre agradecido por brindarme este tiempo para que yo pueda transmitir mis conocimientos.